doctor Javier Ignacio Baños, que bueno, también seguramente va a poder ampliar esta información tan delicada. Nos pareció tan delicado porque, a ver, es pasado mañana que comienza el juicio y hoy a la producción de la tarde llegan estos documentos y bueno, dijimos, tiene que estar el abogado con nosotros para que nos cuente más en profundidad esta situación. Vamos a ampliar la info con Cora de Barbieri. Bueno, por un lado, Karina, acá tengo la declaración de Julieta Prandi, que como bien relataste, realmente pone la piel de gallina escuchar y ver y leer cada una de las palabras que utiliza Julieta Prandi, lo que padeció, lo que sufrió, el tipo de violencia y cómo, de alguna manera, trataba de salir adelante sin que sus hijos se den cuenta de lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, las pericias psiquiátricas, cómo estuvo y cómo está actualmente Julieta Prandi. Recordemos que esto es una lucha que tiene Julieta desde hace años, pidiendo por favor que a veces cambien de juzgado, que le den bola, que respondan los pedidos, que la escuchen. Recusación de jueza en un momento, ¿no? Así es, Karina. Y la verdad que es una lucha que lleva mucho tiempo. Ella se casó con Contardi. Y la verdad que lo que vivió, según detalla y relata Julieta Prandi, fue un infierno. Un infierno, realmente. Tenemos un informe para meternos más de lleno en este tema y después más información y el abogado de Prandi acá en el piso. Vamos, vemos. Llega el día más esperado. Julieta Prandi y su ex. Cara a cara. Julieta está con toda la angustia natural previa a un proceso de estas características, ¿no? Tenemos muchas expectativas, tenemos muchas esperanzas en la justicia, confiamos en el tribunal. Este tema que viene desde hace unos años atrás, pero que está dando un nuevo capítulo. Estamos hablando de la denuncia que hizo Julieta Prandi contra su exmarido, el papá de sus hijos, Claudio Contardi, a quien ella denuncia por abuso sexual, por violencia de género, también por el desfalco que, según sus palabras, generó en la sociedad conyugal. Él cobraba y manejaba mi dinero y mis cuentas. Ha firmado en mi nombre. Entonces, muchas cuestiones económicas, ¿sí?, las manejó él y yo me fui enterando con el correr de los años. Mientras Julieta Prandi enfrenta graves consecuencias de salud por todo lo padecido con su ex, este miércoles comienza el juicio oral y público por abuso sexual agravado contra Claudio Contardi. ¿Abusaste sexualmente de Julieta? ¿Estafaste? ¿Algo que quieras decir? ¿Por qué te reís? Te amo. Me reí. En medio sufrí la primera estafa, que fue cuando me robó mi primer regalo. Que me haya llamado estafador o que la cagué, realmente a mí, en lo personal, no me hace nada. Mis hijos fueron víctimas de un montón de situaciones violentas y mis hijos no quieren ver al padre. Es un padre que no los cuidó y que además no se preocupa por ellos porque ni siquiera paga la cuota de alimentos. Cada vez que el juzgado está fallando a favor mío, aparece un titular nuevo, estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio, que no le compro nunca ropa. Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona. ¿Eso te dijo? ¿Eso te escribió? No, me lo decía. Días contados para el juicio final y detalles reveladores de un calvario que no da tregua. ¿Qué dicen las pericias psiquiátricas respecto a lo que sufrió Prandi? Toda la información en A la Tarde. Decíamos que hace ya unos cuantos meses, tal vez al comienzo del año, que Julieta Prandi dio un móvil con Oliver Quirós. Decía 6 de agosto y parecía que faltaba una eternidad. Y la situación es que pasado mañana comienza este juicio. ¿Cuántos días va a llevar, doctor Baños? ¿Cuántos días va a llevar? Karina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? A ver, lo que está programado son 2 días de debate. ¿Ellos se van a ver, se van a cruzar, se van a ver las caras? Mira, la idea es, en este tipo de procesos, que no se enfrenten víctima con victimario, porque eso sería revictimizante, sería una locura para Julieta. Claro. Con lo cual, lo que se hace generalmente es, o se pone al imputado en una sala contigua a la sala de juicios del tribunal, o a través de algún mecanismo electrónico se permite que él pueda tener acceso a lo que está pasando en la sala de debate. Pero que ella no lo vea. Pero que ella no lo vea, ni que ella ni que los testigos lo tengan que ver directamente. Pero esto fue por pedido de Julieta. Julieta pidió no cruzarse con Contardi. Mirá, fue
por pedido del particular damnificado, o sea, de Julieta, pero además esto se suele hacer en la mayoría de los casos de este tipo de imputaciones. En los casos de abuso, por lo general, ninguna víctima quiere enfrentarse cara a cara con la persona que la abusó, ¿no? Sería una locura. Bueno, Cora, vamos un poco de a poquito, te pido por favor, con este documento, con la declaración de Julieta Prandi, que es escalofriante. No estamos exagerando, pero ni un ápice, realmente es espantoso. Así que, por favor, ahí viste, hay partes que no se pueden. Sí, hay partes que son muy delicadas y no se pueden leer. Vamos a obviarlas para respetar también a Julieta y ese momento que le tocó vivir. A ver, dice: comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole incluso a la declarante manejar. Si quería ir a algún lugar, era él quien la tenía que llevar, haciéndole incluso cambiar el número telefónico. La quería, pero borrar del mapa, dirán. Solo para él. Sí. Bueno, acá ya viene una parte que es bastante delicada, porque empieza a hablar del abuso. ¿Cuándo nació el tema del abuso? ¿Sí? Es muy delicado, sí, esta parte. Dice que todo comenzó allá por julio de 2015 y meses después es que comienzan los abusos por parte de Contardi. Cori, déjame aclarar una cosa. Este documento está en primera persona. Hay párrafos en donde parece como que alguien contara de la boca de Julieta. Pero es la declaración de Julieta. ¿Quién declara? Porque hablaba como en tercera persona. No, es la declaración de Prandi que del juzgado lo transcriben de esta manera. El declarante dice, es una manera de expresarlo. Pero esta por eso está en tercera persona. Es palabra de Julieta Prandi. Es la manera en cómo lo transcribe de parte del juzgado. Dice: aclara la disidente que ya la relación era muy mala con Contardi. Por lo cual, claramente, ella no deseaba mantener relaciones sexuales con quien entonces era su pareja. Sí. Lo que viene es aterrador, chicos. Pone la piel de gallina. No voy a leerlo porque da detalles de qué sucedía cuando esta persona habría abusado de Julieta Prandi. Sí se puede decir que cuanto más ella le decía que no, él más la obligaba. Él más la obligaba. Claro. Y él más la tomaba por la fuerza. Bueno, imagínate. Sí, Corita. Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía. Que era su mujer. Y que era su obligación tener relaciones sexuales con él. Le ponía el puño cerrado, bien frente a su rostro, como para pegarle. Profería insultos. Le provocaba mucho temor. Repito, esto es palabra de Julieta Prandi en su declaración ante la justicia. Era una amenaza directa justamente para que ella pudiera, digamos, cediera de alguna manera, ¿no?, a ese encuentro sexual que claramente ella no quería tener. Sin embargo, ante el temor, una termina cediendo. Total, pero eso no significa que haya voluntad. No, porque está bueno aclarar esto porque a veces cuando es muy difícil demostrar, probar, comprobar lo que son las violaciones o los abusos dentro de lo que son las parejas y los matrimonios. Claro. Y muchas veces tiene que ver con esto. Con que dice, bueno, pero si ella se dejó, no hay signos de violencia, ¿no?, en ese momento. No, porque la violencia es otra. Total. Déjame comentarte nuevamente porque es muy importante. Estamos leyendo la declaración de Julieta Prandi. El juicio contra Contardi comienza pasado mañana. El documento es estremecedor. Hay pasajes que realmente son espantosos, por lo tanto estamos con mucho cuidado. Cora de Barbieri está leyendo con mucha precaución aquellos párrafos que sí podemos compartir con vos y los que no, bueno, los contaremos con nuestras palabras, pero para que sea más suave porque realmente es aterrador. Seguimos, Corita, vamos. Continúo con la palabra de Julieta Prandi. Cuando la obligaba a tener las relaciones sexuales, era tal su rechazo que sentía ganas de vomitar. Contardi llegaba a su casa. Ella se descomponía del miedo que le tenía. Constantemente la amenazaba con hacerle algo a sus padres y familiares si ella no hacía lo que él quería. No la dejaba hablar por teléfono con estas personas que acabo de nombrar. Sus padres recién conocen a uno de sus hijos cuando cumplió 4
años ¿Cómo? de edad. ¿Pero cómo no pudo verlo? ¿Pero cómo puede ser? Porque él lo que provocaba, según contaba Julieta Prandi en esta declaración, es que se alejara, o mejor dicho, ella, provocada por él, se alejó de todo su entorno más íntimos. Hermanas, padres, amigas, pero con distintos propósitos. Primero porque a veces, al parecer, Contardi le llenaba la cabeza en contra de estas personas. Y a veces, Contardi la amenazaba a ella con hacerle daño a estas personas. Sí. Entonces ella, para preservar a esas personas, prefería cortar el vínculo. No es original, ¿eh? No es original, es el manual del violento. Aislar a la víctima de su círculo íntimo, de sus familiares, de cualquier amigo que la pueda alertar. Claro. Porque no es una violencia que en general empieza el primer día. Es una violencia que se construye con el tiempo y para eso es importante que la víctima esté aislada y nadie le diga lo que está sucediendo y ella no pueda recurrir a nadie. Claramente, va de forma solapada, ¿no? Ejercía violencia física, sexual, verbal, económica, social. O sea, la había secuestrado de su propia vida. Sí, a mí cada vez que hablamos de este tema se me viene a la mente en el campo la telaraña, en donde cae un bichito y ya no puede salir, ¿no? Captada completamente por este hombre. Cuando, digamos, primero hacen esto, ¿no? Te llenan la cabeza respecto a que el otro está diciendo de vos o aquella persona no te conviene. Pero cuando la víctima no hace caso a eso, hace caso omiso y sigue vinculándose con su entorno, con los más queridos, empiezan las amenazas directas del daño contra ellos. Totalmente, en el informe escuchábamos de la propia boca de Julieta cuando decía que él le expresaba y le decía, no vas a cumplir más años, te van a llevar una corona. Pero ¿qué decía? ¿Que se iba a morir? Que le iba a matar. Que él la iba a terminar matando. Julieta, no vas a cumplir más años, te van a llevar una corona. Dios mío. Perdón, le quiero preguntar al abogado de Julieta Prandi, que está con nosotros, el doctor Baños. El juicio empieza pasado mañana. ¿Cuánto tiempo dura? ¿En cuánto tiempo esto se resuelve? Y si se resuelve, ¿qué sería lo que se resuelve, doctor? Mira, es muy correcto lo que decís. Karina, los estaba escuchando muy atentamente a todos. El juicio empieza el miércoles a las 9 de la mañana. Ya es el juicio oral, público, contradictorio. En ese marco de ese juicio se va a producir la prueba en sentido estricto. Eso que estaba leyendo Corita, en realidad, son actuaciones que vienen de la investigación penal preparatoria. Para que la gente que nos está escuchando lo entienda. La investigación penal preparatoria es una etapa previa al juicio oral en donde un fiscal va juntando elementos de convicción para saber si tiene un caso para llevarlo a juicio. Esa no es la prueba en sentido estricto. La prueba en sentido estricto se va a empezar a producir el miércoles a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a escuchar la declaración de Julieta, seguramente que el juicio arranque con su declaración. Ella va a tener que contar todo esto en el juicio. Por supuesto, porque eso es parte de un legajo fiscal que sirve para que el Ministerio Público diga: tenemos un caso, tenemos evidencia como para pedir una elevación a juicio después de garantías. Hay elementos suficientes para elevarla a juicio. Para elevarla a juicio. Ahora, la verdadera prueba se produce en el marco de esta audiencia oral, pública y contradictoria y garantizando, por supuesto, la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. Ahora, las pericias psicológicas, psiquiátricas que vemos, ¿no?, en esta investigación preliminar, ¿van a ser presentadas como prueba y, digamos, o va a tener algún tipo de modificación o se van a pedir nuevas medidas de prueba? Mirá, José, es muy interesante lo que vos estás planteando porque justamente hay una diferencia en los casos en los que el juicio se decide por jurados populares y en los casos en los que, como en este, se va a decidir ante un tribunal colegiado de tipo, digamos, ordinario, con jueces letrados. Cuando el proceso se sustancia ante jueces ordinarios, letrados, los jueces puestos por el Consejo de la Magistratura, ¿no? La prueba se incorpora por lectura. Hay un artículo que es la llave que permite incorporar. Se lee. Ella no tiene que nuevamente someterse a una prueba, salvo que... O sea, en el caso de las declaraciones testimoniales, obviamente las declaraciones que se producen durante la instrucción no pueden suplir lo que digan los testigos en la audiencia. Esa acta, por ejemplo, se puede usar para cotejar si hay alguna diferencia entre lo que dice el testigo en la audiencia y lo que dijo en la instrucción. Pero nada más, lo que prevalece es la prueba que se produzca en el ámbito de la audiencia oral.
Ahora, las pericias, todos los exámenes periciales, los dictámenes, los informes, en el caso de un juicio ordinario sí ingresa por lectura al debate y de hecho ya están incorporados. Cuando empiece el juicio el día miércoles, lo primero que se va a hacer es dar lectura a esas piezas. Porque es impresionante. Que ya figuran incorporadas por lectura. Ahora, Doc, mientras, sí, Daniel. En el mientras tanto, usted y ella sobre todo, ¿tuvieron la chance de poder acercarse, hacer una denuncia, plantear el tema o solo recién esto lo pudo hacer una vez que se liberó de ese calvario? ¿Se entiende? Hay un antecedente. Previo a eso, previo a que ella se haga la denuncia de violencia cuando estuvo con él. Claro. A ver, Daniel, te cuento para que lo entienda la gente, lo que me estás preguntando. Cuando una persona va y redacta cuando hace una denuncia, empieza la investigación penal preparatoria y se empiezan a colectar todas esas actuaciones que acaban de leer tus compañeras. Después de eso, si el fiscal dice tengo un caso para llevarlo a juicio, recién pide el requerimiento de elevación a juicio ante el juez. La pregunta era la denuncia es lo primero, empieza con la denuncia. Muchas veces se va a una dependencia policial. No, pero eso no hizo denuncia. Sí, Daniel, la denuncia, yo te digo, la denuncia es de fecha... es lo primero que pasó, 13 de octubre del año 2021. A partir de ahí se inició la investigación penal preparatoria. Después de que ella se fue de la casa. Por supuesto, claro. Cuando estamos desordenando, disculpen, porque esto es muy importante. Hace un ratito hablaban de las pericias psicológicas. Las tenemos, te las vamos a contar. Sí, Karina. También son muy delicadas. Sí, doctor, cortito, por favor. Muy cortito. Tenemos la pericia psicológica de ella, tenemos los informes psiquiátricos de ella, pero él se negó sistemáticamente a realizarse cualquier Bueno, tipo pero eso claramente, digamos, es un punto a favor de Prandi y en contra de Contardi. Entiendo yo, si él se niega a hacer pericia psicológica. Por supuesto, si vos no tenés nada que esconder, ¿por qué te negarías a hacerte una pericia psicológica o a hacerte una pericia psiquiátrica? Perfecto. Como te decía, te vamos a mostrar también la pericia psicológica realizada a Julieta Prandi. Pero ahora estamos en la declaración de Julieta. Es ella en primera persona, hablando del padecimiento, hablando de cómo él la fue aislando, cómo le fue cortando el vínculo con su familia, con sus amigos, cómo abusaba sexualmente de ella. Todo lo está contando Cora de Barbieri. Vamos, continuamos, Corita, vamos. Atención con esta parte porque trae un tema donde nosotros la semana pasada lo destacamos y hablamos acá en referencia a otra cosa distinta del mundo del espectáculo. Julieta dice, hacía alarde de ser pai de la religión Umbanda. Sí. Y con eso lo obligaba a que le diga minuto a minuto lo que había hecho en el día, refiriéndole que si no ella sabía que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa. O sea que ella tenía que tenerlo informado a él. A las 12 hice tal cosa, a la 1 me fui a tal lugar, a las 4 apagué el teléfono porque, no sé, tenía una sesión de spa. O sea, y ella le iba informando el paso a paso de su día. Después continúa y dice Julieta que dichos abusos ocurrieron habitualmente durante el periodo de 2 años hasta marzo del año 2018. Mes en el que se mudan a Martínez. Y Julieta le pide el divorcio. ¿Y ahí? Ahí realmente hay una revolución en la vida de Julieta y sigue siendo hostigada y amenazada por este hombre. Julieta dice, comienzan las amenazas continuas hacia la disidente, hacia Julieta, y le dice, escuchen esta frase porque Contardi le habría dicho, si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano. No vas a cumplir más años. Vas a recibir una corona. Sí, esa imagen la vimos recién en el tape que pasamos. Impresionante, sí. La amenaza con matar a una amiga de Julieta Prandi. Y le decía que esa amiga, que tenía una hija, iba a quedar huérfana. Una locura total. Claro, por eso ella se iba alejando de sus amistades, según lo que cuenta Julieta, ¿no? Porque él la amenazaba con que iba a matar o a lastimar a alguna de sus amigas o a la hija de una de sus amigas. Las convertía en su punto débil. Bastaba que ella quisiera a alguien o quisiera acercarse a alguien para que él amenace con hacerle daño. Hasta acá tenemos
que la estafó, la violó, Sí. la maltrató, Sí. la amenazó Sí. y que no cumple con sus obligaciones como padre. La verdad está en una situación extremadamente complicada. Totalmente. Doctor Cortito, le pregunto lo siguiente. ¿Usted qué va a pedir para Contardi? ¿Qué lo quiere ver preso? Nosotros queremos que se haga justicia. La pena que sea justa la vamos a solicitar. ¿Cuánto Y agrego sería a lo que para dijo usted? Daniel, no solamente hizo todo eso. Discúlpeme, doctor, Sí. ¿cuánto sería lo justo para usted, para Julieta Prandi? La prueba se va a producir en la audiencia. Yo no puedo anticipar lo que va a ser el juicio porque no tengo una bola de cristal. Pero usted va porque Contardi va a estar ¿Cuál preso. es la carátula? ¿Cuál es el máximo de la carátula? El máximo de la pena son 50 años de prisión. No porque con 50 años se le devuelva la vida a Julieta, sino porque el Código Penal no autoriza a imponer una pena más O allá sea, de los podría 50 ser años de prisión. perpetua para este tipo de delito. No, el máximo es El máximo 50. 50. No tiene hay prevista perpetua. pena de prisión perpetua. Sí. Y a lo que decía Faba. ahí Daniel, agrega una cosa. Además la separó de su círculo de amigos, Claro. de su círculo social y de su propia familia. Sí, Bueno, no, imposible. importante lo que dice el doctor, porque ¿qué es lo que hizo 50 Julieta? es poco. ¿Cómo? 50 es años poco. Está muy bien. Y sí. 50 es poco. Son En función de, son de todo. cumplimiento, De no. todo. Lo A que mí- sé cuántos años tiene, escuchando pero... es una pesadilla. La misma cárcel en la que encerró a Julieta debería ahora estar encerrado él. Porque Julieta vivió durante mucho tiempo adentro de una celda de prohibiciones, de miedos, de angustia, Violencia. de violencia, de todo lo que controles. quieran. Y yo estoy convencido que lo mismo correspondería a este señor, si se lo puede llamar señor. Pero no es venganza lo que da la justicia. No. Yo te entiendo, Justamente que es fenómeno. terrible, pero en función de todo lo que sufrió una persona, vos no podés dar menos del sufrimiento. Y además hay que recordar también que Julieta, como preguntaba recién Daniel, si se había hecho denuncias previas, ella tuvo que escaparse de su casa. Ella se escapó de su casa Bueno, acá con lo relata. sus hijos, con nada, o sea, con lo puesto. Con lo puesto, sin acceso a su propio dinero. Ni a su documentación. No nos olvidemos de eso. Es algo que viven muchas mujeres. Totalmente, muchísimas Josefina, mujeres. claro que sí. Continuamos. Para cerrar lo anterior, ¿qué hacía Julieta para proteger a su amiga? Es el relato de Julieta Prandi, su declaración. Se alejó de la amiga, no la quiso ver más. Y esa amiga fue la primera en darse cuenta, según palabras de Julieta Prandi, que Contardi era un monstruo. Después cuenta esta parte a la que hacía referencia José y dice, Julieta, que el 14 de febrero de 2019 un amigo la aconseja pedir un préstamo en el banco para poder alquilar e irse de la casa junto con sus hijos y conseguirse una abogada para pedir el divorcio. Claro, Julieta no tenía dinero, trabajaba muy espaciadamente porque hubo un periodo en el que Julieta no pudo trabajar más porque él no la dejaba, pero no disponía de ese dinero, porque Contardi hacía sus estrategias para que ese dinero no vaya a la cuenta de Julieta, siempre vaya a él. Entonces Julieta no tenía efectivo si él no le daba ese efectivo. Claro, la tenía agarrada de todo, Administraba de todo. todo. Controlada, absolutamente bajo control. ¿Puedo No preguntarle, había doctor? posibilidad de nada. Sí, por favor. Si luego de escuchar que la estafó, la violó, la amenazó, la manipuló, la alejó de su entorno social y familiar, lo repasamos porque lo dice la denuncia que está leyendo Cora, ¿esto se arregla con plata o ustedes piden el castigo de la ley y de ahí no se mueven? No, acá la plata ya no tiene absolutamente tiene nada que ver. Acá estamos hablando de justicia. Yo Y la- esto no se repara con un monto Además, económico. Y aparte claramente. esto es justicia penal. Claro, o sea, penal, no- si vos no se querés arregla con plata, dinero. vas a la civil. Irás después. Pero acá es justicia penal. Acá vas en cana, flaco. Así. Debería O sea, ir después a debería la ir en civil. cana. Le hago una pregunta. No, Una algún tipo condena de delitos penal. se pueden reparar, Sí, pero este pero- claramente no. Una condena penal, bueno, eso depende de, de lo que necesite la víctima, claro. pero una condena penal en este caso por violación a la madre, ¿cambia de alguna manera el vínculo con los hijos? Porque yo entiendo que fue muy difícil, porque esta causa no avanzaba, pero sí avanzaba la revinculación de los menores con el padre. Imagínate lo que está contando Julieta, que padeció ella, tener que dejar tus hijos a solas con una persona
que vos sabés de qué es capaz, claramente. Digo, ¿cambia algo? Mira, Carmela, tu pregunta es súper interesante, vas quizás al meollo de la cuestión, pero hay una suerte de bozal legal en la justicia de familia. No se puede hablar, por lo menos yo como abogado no puedo hablar de nada que tenga que ver pero con relación a los menores. Yo te pregunto, si vos tenés... No, por eso digo, en abstracto, obviamente. En abstracto, cambia, si vos tenés un régimen de visitas, obligaste a los chicos que no querían ver a su padre, a verlos a los padres, a revincularse, insististe, no sé qué, y después resulta que el padre tiene una condena penal por abuso sexual de la madre que ocurría en el ámbito donde convivían todos. Yo si no te enojás, preferiría no hablar de nada que tenga que ver con el régimen de comunicación de los menores. Debería cambiar. Sí. Lo que pasa es que no siempre sucede. Sí, debería cambiar, pero no siempre sucede. Esa es otra parte de la película con Tardy y Prandi. Ahora estamos en esta. Y con esto tenemos más que suficiente hoy. Con esta declaración que Corita está leyendo, es la palabra de Julieta Prandi contando ella en primera persona lo que padeció de mano de Contardi. Continuamos, Cori, vamos. Julieta dice que en el año 2019 finalmente tuvo que convivir en Martínez porque Contardi la retenía económicamente por una supuesta deuda laboral que debían pagarle a una amiga de él con quien hacía religión umbanda. Atención con esto que voy a leer. Otra vez la religión y la cuestión umbanda aparece, ¿eh? A esta amiga, que al parecer practicaba religión umbanda con Contardi, Contardi la había metido en su casa, supuestamente, para cuidar a los hijos de Julieta. Claro. Pero que en realidad estaba para controlar a Julieta. Era el enemigo en la casa de Julieta con la excusa de cuidar a los niños, pero en realidad esa mujer estaba controlando los pasos, los llamados, lo que hacía Julieta, si salía de la casa, si no salía, con quién hablaba, con quién no. Era como una suerte de informante de Contardi.